La décima lección, la lección de esta semana, es una mirada al pasado, es una mirada a la historia del pueblo de Dios, no para ver sus errores, sino para decir si nosotros estamos en el mismo camino o hemos aprendido de sus lecciones. El texto central nos dice lo que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron. No las ocultaremos a sus hijos, contaremos a las generaciones venideras las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Salmo 78, 3 y 4. Con este texto nosotros comenzamos el estudio y en esta ocasión el bosquejo de esta décima lección. Lecciones del pasado. Es un breve bosquejo, un breve resumen con los puntos principales de este tema. Pero antes de pasar al desarrollo, antes de ver los objetivos, les voy a pedir nuevamente que sean tolerantes con los ruidos que se filtren. Hay una construcción que está trabajando y lamentablemente el ruido en más de una ocasión puede ser molesto. Por favor, les pido las disculpas. Y con esto vamos a continuar con este bosquejo. También recordando que el tema central de toda esta semana, si bien es cierto, es ver al pueblo de Israel, sus errores y podremos repetir cosas semejantes, en realidad la lección de esta semana nos presentó que Dios está al control, que Dios está pendiente de su pueblo. Recuerda que toda la Biblia nos habla de Dios, Dios está al control, pero para entender esto vamos a ver nuestros objetivos, los 3 objetivos de estudio de esta semana. Primeramente vamos a hablar de la grandeza de Dios como primer punto de estudio. Luego estaremos viendo el pueblo escogido de Dios y finalmente Dios digno de toda adoración. 3 objetivos para resumir lo que ya dijimos hace un momento, que Dios está al control y la historia del pasado nos demuestra y confirma ello. Así que vamos a desarrollar ahora estos 3 objetivos, pero antes, recuerda que puedes descargar estas diapositivas. Bueno, basta ya de tanto. Acuérdense. Comencemos con el desarrollo de los objetivos. Primeramente, hablemos de la grandeza de Dios. Para esto, vamos a recordar algo esencial. Dios es grande y no hay nadie como Él. En el texto del Salmos, en el capítulo 135, se describe ciertos detalles de la grandeza de Dios como el creador. Dios es el creador de todo lo que existe y aún de las cosas que no vemos, Dios es el creador y lo hizo sin necesitar el auxilio, la ayuda de alguien. Al mismo tiempo, no existe ídolo que se asemeje a Dios, no existe ser, no existe creación humana o no humana que pueda asemejarse a Dios, es único y escapa totalmente a nuestra comprensión, más que una vaga idea de Dios es lo que podemos tener. Y este gran Dios, este Dios todopoderoso, es un Dios que busca relacionarse con el hombre. 3 conceptos que nos muestran la grandeza de Dios, sobre todo en la perspectiva del ser humano. Ahora, la lección resaltaba una realidad, que este Dios busca en este mundo o buscó tener un tesoro especial y ese tesoro es su pueblo. No porque nosotros o el pueblo de Israel en el pasado haya sido especial por atributo propio, sino es especial porque Dios al relacionarse con ellos los hace especiales. A este pueblo, a ese tesoro especial, Dios le dotó de tanto cuidado, de amor, de protección. Y ya veremos cómo fue la dinámica en todo ello, pero lo que nosotros debemos hacer es reconocer su grandeza, reconocer la majestuosidad de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que tener en mente, querido amigo, es que Dios es un Dios grande, Dios es un Dios supremo, Dios es único y jamás habrá algo o alguien que siquiera se acerque a la palabra semejante a nuestro Dios. Primer objetivo de esta semana, pasemos a ver ahora el segundo punto de estudio que nos hablará del pueblo escogido, de ese tesoro especial de nuestro Dios.
¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos en este punto? Tesoro, un pueblo escogido. El Salmo 80 nos habla que el pueblo de Dios es como una viña que Él escogió, es una vid que Él escogió, que sacó de Egipto y trasplantó en Canaán, por así decirlo. Entonces es la figura que lo usa. Él es el viñador y su pueblo viene a ser la vid. Y para ver el cuidado de Dios, disculpe, pasaba un camión. Para conocer el cuidado de Dios, repasemos lo siguiente. Lo primero, el pacto que Dios hizo con los patriarcas desde Abraham. El Salmo 105, perdón, que hay un error, hace un recuento de este pacto. Este salmo hace un recuento especial de lo que Dios hizo. Un pacto con Abraham y luego con todos los patriarcas y cómo Dios cumplió lo que él había pactado. También presenta la liberación del pueblo de Dios cuando eran esclavos en Egipto. Esto también se relata en el Salmo 78. Entonces, cuando miramos al pasado, cuando miramos las lecciones del pasado, vemos a un Dios grande que hizo un pacto con los hombres, que a su pueblo que era esclavo en Egipto los rescató y al mismo tiempo los cuidó en el desierto. El plan de Dios era cuidarlo por los 40 días que iban a demorar en llegar hasta Canaán, pero ellos quisieron quedarse 40 años, entonces Dios dijo, bueno, si ustedes quieren, se quedan 40 años. Y esos 40 años Dios cuidó de su pueblo. El Salmo 78 también nos presenta esta realidad. Una vez cumplido el tiempo, conquistaron Canaán, no por poder de Israel, sino por la mano de Dios. Por la mano de Dios ellos conquistan Canaán. Es decir, en todo este recuento vemos cómo Dios está obrando en favor de su pueblo. Conquistado Canaán, se establecen los jueces, luego viene el periodo de la monarquía y se levanta David como el rey de Israel, luego de la muerte de Saúl, con el rey en el cual Israel crece, prospera y alcanza su máximo esplendor. Luego, lamentablemente, entra en una decadencia y finalmente, cuando el pueblo de Israel se considera ya estaba cumpliéndose el tiempo de su exilio en Babilonia, Dios los repatria de regreso hacia Judá. Entonces, el Salmo 105, el Salmo 78, el Salmo 106 muestran cómo Dios a su viña, a su pueblo, a su nación escogida, ha tratado con mucho cuidado, los ha tratado con mucho amor y todo lo que Dios hizo por su pueblo. Aquí tenemos una breve línea que nos presenta lo que Dios en el pasado hizo con su pueblo. Ahora, ¿cuál fue la reacción o la respuesta del pueblo ante tanto amor de Dios? Por ejemplo, el Salmo 78, 30 al 32 nos recuerda que siendo liberados por Dios, luego de ver grandes milagros en Egipto, luego de ver el poder de Dios, estos deciden rebelarse contra Dios, provocándolo a ira, dice el salmista. No solo esto ocurrió en el desierto, porque recordemos el pueblo de Israel era muy bueno rebelando y quejándose contra Dios. También lo hicieron cuando ya estaban en Canaán, imitaron los pecados de las naciones paganas, naciones que Dios había dicho, no te relaciones con ellos, no imites lo que hacen, al punto que llegaron a sacrificar a sus hijos. En otras palabras, un Dios amoroso, un Dios tierno, misericordioso, poderoso, que cuida a su pueblo, ¿qué es lo que recibe de parte de su pueblo? Rebelión. ¿Qué es lo que recibe de parte de su Señor, perdón, de su nación escogida? Pecado, desobediencia. Esta es la realidad del pasado. Por eso, volviendo a la parábola de la viña, que está en el Salmo 80, el Señor permitió que la viña fuese quemada, es decir, pasaron momentos duros por sus malas decisiones. Dios dejó que les alcanzaran las pruebas, fueron conquistados por Babilonia, Asiria, evaporó al reino del sur, al reino del norte, perdón, y el reino del sur, capturados por Babilonia, son llevados al exilio, la ciudad de Jerusalén es quemada, y el pueblo reconoció que eran las consecuencias de sus rebeliones.
Esto es lo que miramos al pasado, pero no nos centremos en el pueblo, sino centrémonos en lo que Dios hizo. Por eso aquí viene una pregunta: ¿qué aprendemos de toda esta escena? ¿Qué es lo que tú y yo deberíamos de aprender al ver esta línea histórica del pasado? Bien, veamos a continuación ello. En las siguientes figuras o en las siguientes partes vamos a entender mucho mejor esta parte. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos entender? Número uno, que Dios es quien toma la iniciativa prácticamente siempre. No es el hombre va a responder a la iniciativa de Dios. Es Dios quien toma la iniciativa. ¿Qué cosa hemos visto? Que Dios escogió un pueblo para sí. El pueblo se comprometió a servir a Dios y Dios cuidó y bendijo a su pueblo. Dios atendió a su pueblo. Entonces, confiemos nosotros en la palabra de Dios, porque es Dios quien busca y es Dios quien hace. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Confiar en su palabra. ¿Qué más hemos aprendido? El pueblo se rebela en repetidas ocasiones contra Dios. Dios permite que cosechen las consecuencias de sus pecados. Entonces nosotros pues no imitemos los errores del pasado. Hacerlo sería algo peor, y esto también la lección reforzaba. Si nosotros cometemos los mismos errores, entonces estamos en una condición mucho peor, porque sabiendo lo que hicieron, sabiendo las consecuencias, nosotros lo volvemos a hacer. Y por último, cuando el pueblo busca el perdón de Dios, Dios perdona a su pueblo rebelde y lo restaura. El pueblo siempre buscaba la misericordia de Dios. El pueblo acudía, el pueblo rogaba por la misericordia de Dios. Querido amigo, no intentes solucionar el problema del pecado por tu propia cuenta. No lo intentes. Esto solo va a empeorar nuestra triste condición. Entonces, ¿qué hago? Acude a Dios. Acude a Dios, tal como lo hizo el pueblo. Ellos intentaron solucionar su pecado haciendo alianzas, haciendo tratos con otras naciones, pagando impuestos, dando tributo a los reyes, y no consiguieron más que la humillación. Entonces tú no lo intentes, querido amigo. Acércate, busca a Dios y deja que Dios solucione el problema, que tú no puedes hacerlo. Eso es lo que nosotros aprendemos al mirar al pasado, es lo que aprendemos cuando vemos cómo el pueblo escogido fue amado por Dios, fue hasta honrado por Dios, podríamos decir. Bueno, vamos a terminar este punto y vamos a ver ahora el tercer objetivo de nuestro estudio. Nuestro Dios es un Dios digno de adoración, y terminamos con este objetivo recordando estos puntos. Ver el pasado nos enseña lo siguiente: que Dios es un Dios todopoderoso, es salvador del mundo, es cuidadoso con su pueblo y es un Dios fiel a su pacto. Entonces, no existe alguien como Dios. Dios nos salvó y nos llevará a su morada. También es un Dios que atiende y cuida nuestras necesidades. Lo hizo en el pasado y lo viene haciendo ahora. Ten la seguridad de que lo va a hacer en el futuro, y por supuesto cumplió y cumplirá sus promesas. Esto es lo que nosotros deberíamos aprender, las lecciones que deberíamos de aprender cuando vemos al pasado. Dios, con amor y poder, está al control del mundo. No te centres en los errores de Israel, sino en el gran poder de Dios. Y por ello, nuestro Dios merece toda la honra, gloria y alabanza. Alaben, le decía el Salmo 135, tribu de Judá, tribu de Leví, alaben a Dios, honren a Dios. Y como pueblo suyo, nosotros deberíamos honrarlo con nuestra vida. Sí, le cantamos, le honramos a Dios en los cantos, la oración. Pero que tu vida, querido amigo, sea la mayor forma, la mejor manera de honrar y de alabar a Dios. Cerramos entonces nuestro desarrollo de los objetivos y veamos ahora el resumen de lo que hemos visto en esta lección. Dios es grande y no existe quien se asemeje a Él. No cometamos los errores del pasado. Confiemos en Dios y en sus promesas, y por supuesto adoremos a Dios por todo lo que hace y por las promesas que nuestro Señor cumplirá. Finalmente, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo?
Dios está al control de nuestro mundo, de la historia, del universo. Dios está al control de todo. No ha fallado a sus promesas y cumplirá sus planes en quienes confían en Él. Relacionémonos cada día con Cristo y vivamos en constante adoración a nuestro Dios, esperando su pronto regreso. No confíes en ti, confía en la palabra de Dios, confía en las promesas de Dios y por supuesto, para eso es importante que sigas estudiando tu lección. La siguiente lección 11ª que titula El anhelo de Dios en Sion. Terminamos así, queridos amigos, el bosquejo de esta lección. Espero que este material sea de utilidad para cada uno de ustedes. Una vez más, muchas gracias por la confianza, gracias por los comentarios, que siempre es agradable leerlo. Por ahora, me despido con el deseo de que nos volvamos a encontrar nuevamente. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Un gran abrazo, muchas, muchas bendiciones.